Niños con miedo a equivocarse. Adolescentes que se muerden las uñas hasta sangrarse los dedos. Jóvenes con miedo a exponer frente a sus compañeros de aula. Profesionales con temor a dar su opinión y hasta negociar un aumento de sueldo que corresponde a su valor laboral. Hombres y mujeres que viven luchando contra los ataques de ansiedad y pánico que se disparan en momentos inesperados durante su día a día y que viven sujetos a medicación. Estas son situaciones cotidianas que quizá conoces por experiencia propia o ajena, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué ocurren? ¿A qué se debe que algunas personas desarrollan este tipo de comportamientos? ¿Nuestros hijos podrían desarrollarlos? ¿Cómo prevenir esta situación? El día de hoy tengo por objetivo hablarte de una de las condiciones psicoemocionales más frecuentes y paralizantes que enfrentamos. Me refiero a los problemas de ansiedad, que de no ser abordados a tiempo, pueden desarrollar cuadros clínicos muy complejos. Para responder a las interrogantes planteadas inicialmente, quiero presentarte a Pablo. Él tiene 30 años, es soltero, trabaja como asistente contable y refiere que siempre se ha sentido muy inseguro de sí mismo. Pablo prefiere las actividades individuales, donde no tenga que interactuar mucho con otras personas, pues de solo pensar en ello empieza a sudarle mucho el rostro, las manos y el cuerpo. Además, comienza a sentir debilidad en sus piernas y tartamudea involuntariamente. Le atormenta pensar que los demás lo califiquen como feo, torpe, descuidado, inseguro, tonto, o que él pueda dar una opinión que sea muy criticada y no sepa cómo responder. Frecuentemente, tiene mucho cuidado de no equivocarse al hablar o realizar alguna acción, pero cuando lo hace se derrumba, se frustra fuertemente, desvalorizando su esfuerzo, culpándose y replegándose para no volver a intentarlo. Estas reacciones le han hecho perder parejas, amigos, trabajos y sentirse cada vez más inseguro, solo y con una autoestima inadecuada. Pablo creció con sus padres y su hermana menor. Sus padres eran afectivos, comunicativos, nunca lo golpearon ni le gritaron. Sin embargo, hubieron ciertas actitudes de ellos que estimularon el desarrollo de su inseguridad y ansiedad desmedida desde la infancia. Veamos cuáles fueron esas actitudes. Por ejemplo, cuando Pablo era pequeño y quería aventurarse a hacer algo nuevo o por sí solo, su madre siempre se adelantaba y hacía las cosas por él, pues quería evitarle la frustración o el malestar de no lograrlo. Además, pensaba que si agilizaba las cosas, Pablo tendría tiempo para dedicarse a jugar, estudiar o realizar alguna otra actividad que él conocía. Las frases que más le decían era: déjame amor, yo lo hago. Te puedes hacer daño, así que mejor lo hago yo. Ni lo intentes, eso es peligroso, mejor haz otra cosa. Ves mi amor, yo te dije que no ibas a poder, mejor yo lo hago. Por otro lado, su padre era una persona amable, calmada, afectuosa, pero altamente crítica. Cada vez que Pablo le contaba sus logros, él se enfocaba en identificar los fallos y las oportunidades de hacerlo mejor, pero no lo felicitaba ni se detenía primero a reconocer con palabras o algún gesto lo que su hijo había alcanzado con su esfuerzo. Pablo sentía que nunca era suficiente y con el tiempo la presencia y opinión de su padre se convirtió en un factor estresante que disparaba su ansiedad. Él solía decirle: sacaste 18, ¿y por qué no 19? Si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien. Si no, no lo hagas. Aprobar un curso no es un logro, es tu responsabilidad. Lo lamento, pero no veo nada extraordinario. Siempre tenía un pero para Pablo, y él se sentía cada vez más desvalorizado, frustrado y temeroso de mostrarse como era, pues una parte suya percibía que su forma de ser y pensar era un error. A lo largo de su historia de vida, manifestó su creciente ansiedad de las siguientes formas: temblor corporal involuntario, gran sudoración de manos, rostro y cuerpo, movimientos repetitivos y constantes de piernas y pies, tartamudeo frecuente, mojar la cama de forma intermitente hasta los 14 años, morderse las uñas y pellejitos de los dedos, inclusive hasta sangrarlos, arrancarse el cabello en ciertas zonas de su cabeza, pesadillas frecuentes, en ocasiones hablaba dormido, le costaba interactuar con las demás personas, participar en clase y exponer. Ahora que Pablo es adulto, siente que no ha encontrado su rumbo y busca ayuda profesional porque quiere aprender a amarse, sentirse pleno y satisfecho consigo mismo. Como te estarás dando cuenta, toda influencia de los padres sobre los hijos genera un impacto en ellos, ya sea positivo o negativo, por lo que se hizo o lo que se dejó de hacer. Ojo, cuidado con pensar que debemos ser padres perfectos, no es así, la perfección no existe. Mi intención es hacerte ver que existen pautas de crianza positiva
y convivencia saludable que puedes aprender e incorporar en tu vida diaria con la finalidad de dar lo mejor de ti y potenciar las habilidades de tus hijos, protegiendo su salud integral ahora y en el futuro. Quédate y aprende cómo. Buen día con todos, soy el psicólogo Guillermo Cieza, director del institutoparapadres.com, la plataforma online dedicada a capacitar a madres y padres que desean criar y corregir desde el amor y el respeto. Si deseas aprender a corregir rápidamente, sin gritos ni castigos, contáctanos, que tenemos los servicios que te permitirán conseguirlo. Analicemos juntos el caso de Pablo. Sus padres no fueron personas violentas, ni tenían la intención de hacerle daño. Por el contrario, es evidente que siempre buscaban su bienestar, comodidad y tranquilidad para explotar su potencial, el cual ambos padres conocían, pero cuyos intentos de estimularlo no fueron los mejores ni más respetuosos. ¿Qué podrían haber hecho diferente para evitarle tantos sufrimientos a Pablo? Establecer una comunicación afectiva y efectiva, que no son lo mismo, pero se complementan poderosamente. Veamos algunos ejemplos de cómo hacerlo. Primero veamos el caso de su madre. La intención de su madre era evitar que su hijo se sienta triste, frustrado, molesto, avergonzado al equivocarse o no saber algo. ¿Cuáles eran los mensajes brindados por la madre? Deja, mi amor, lo hago yo. Te puedes hacer daño, así que mejor lo hago yo. Ni lo intentes, eso no es para ti. Ni lo intentes, eso es peligroso. Mejor haz otra cosa. ¿Ves, mi amor? Yo te dije que no ibas a poder, yo lo hago. Aquí, la madre asume una actitud de protección extrema, pero con estas actitudes priva al niño de experimentar y aprender. ¿Cómo sería una comunicación afectiva y efectiva? 1. Asumir una actitud de apoyo y acompañamiento en el aprendizaje y autodescubrimiento. 2. Utilizar mensajes como: esto lo hago de esta forma, mi amor, y realizas el ejemplo. ¿Viste? Ahora inténtalo. Si necesitas ayuda, acá estoy. En esta oportunidad yo puedo ayudarte con esta parte y tú haces el resto. ¿Qué te parece? Inténtalo, y si te equivocas no pasa nada, lo revisamos para ver cómo hacerlo mejor. Equivocándose se aprende. Y 3. Una vez realizada la acción existen dos opciones: o festejamos el logro o valoramos y agradecemos el esfuerzo. Ahora veamos la comunicación del padre y qué generaba en su hijo. La intención de su padre era fomentar el autoanálisis y la autoexigencia para lograr mejores resultados en el aprendizaje de su hijo. Los mensajes que brindaba era: ¿sacaste 18? ¿Y por qué no 19? Si vas a hacer algo tienes que hacerlo bien, si no, no lo hagas. Aprobar un curso no es un logro, es tu responsabilidad. Lo lamento, pero no veo nada extraordinario. Aquí el padre asume una actitud de juez, experto, autoridad que aprueba o desaprueba, y de esta manera generaba en su hijo una constante ansiedad de intentar, de exponerse a la crítica, de exponerse al fracaso. ¿Cómo sería una comunicación afectiva y efectiva? 1. Asumir una actitud de orientador y acompañante en el proceso de construir su identidad como forma de ser, sentirse y expresarse, y definir sus motivaciones con base en los valores de su familia. 2. Validar sus emociones. 3. Felicitar el logro o el esfuerzo. 4. Utilizar mensajes como: un 18 es excelente, me siento orgulloso de ti, estoy seguro que en el próximo examen seguirás superando. Enfócate y pon todo de ti para lograr muy buenos resultados en cada oportunidad, en cada intento. Excelente, mijo, estás cumpliendo muy bien con tus cursos, nunca deja de sorprenderme. ¿Notas la diferencia? En la comunicación afectiva y efectiva se hace evidente el respeto y trato humano del padre, madre a su hijo, a su hija. Se percibe el interés genuino de los padres y se disminuye considerablemente las interpretaciones dañinas por parte del hijo. Cambiar a esta forma de comunicación requiere tiempo y dedicación para pensar antes de hablar y actuar. No es imposible, solo necesitas practicar. En conclusión, los problemas de ansiedad pueden prevenirse o intervenirse oportunamente desde la infancia y de esta manera proteger la estabilidad emocional actual y futura del niño. Los padres juegan un rol muy importante en esto. Así que ya saben, a tomarlo en cuenta, hacer un análisis hoy, detectar qué forma de comunicación podría generar ansiedad, podría generar miedo en mi niño, en mi niña y corregir esto. Bien,
Antes de despedirme, te recuerdo que aún puedes acceder a nuestra capacitación gratuita en manejo eficaz de la agresividad y desobediencia en el niño. Te dejaré el enlace abajo en la descripción. Bien, soy Guillermo Ciesa, director de institutoparapadres.com, y te recuerdo que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Nos vemos, chao chao.